Bueno, hola a todos y a todas. Estamos en el primer vivo de Desenrosque, acá con unos invitados de lujo y en un lugar hermoso que es Caleido, en Maipú. Así que bueno, primero que nada nos presentamos, ¿no? ¿Quiénes están acá acompañándome? Buenas, yo me llamo Violeta, tengo 18. Yo me llamo Nicolás, tengo 17. Yo me llamo Tania, tengo 17 años y soy estudiante de Bellas Artes. Yo me llamo Vicky, tengo 17 también y también soy estudiante de Bellas Artes. Bueno, y contémosle a la gente un poco por qué estamos acá, para que se enteren, a ver, cuál es nuestro interés. Bueno, yo creo que estamos acá porque está bueno que existan espacios donde los jóvenes podamos opinar, podamos tener un espacio de debate, de discusión, de problemáticas en común, en este caso las redes sociales y su influencia. Sí, porque bueno, como jóvenes, las redes terminan influyendo un montón en nuestra autoestima y bueno, un poco como que la idea es que acá lo podamos debatir y también que podamos comunicarnos intergeneracionalmente para ver, bueno, las redes nos afectan a todos, pero específicamente a nosotros que nos estamos formando como personas, de qué forma nos afectan. Claro, precisamente como somos adolescentes, jóvenes, estamos prácticamente todo el tiempo atravesados por las redes sociales y en su gran mayoría nos termina afectando en nuestra vida cotidiana y a veces hasta en nuestra forma de pensar. Claro, yo creo que todo este tipo de debates permiten deconstruir modelizaciones muy hegemónicas que son muy fuertes y que lo puedan decir los jóvenes, que se supone que son la mirada más crítica en una sociedad, me parece que Súper interesante, además tienen mucho para decir porque también no solamente lo viven ustedes, sino también lo vivimos nosotros, pero la identidad está en proceso de construcción en ustedes. ¿Y por qué decían recién que les afecta? ¿De qué manera les afectan las redes? Bueno, yo creo que no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos, les ha pasado que las redes se terminan convirtiendo en un espacio un poco de dependencia, ¿no? Generamos un poco de dependencia en las redes sociales y ya sea como creador de contenido o como simplemente un espectador. Creo que también nos afecta por esa toxicidad que genera ese doble discurso de vemos una vida perfecta en las redes sociales, en lo que se publica como si fuera todo natural, pero nos damos cuenta que nada es natural, es todo muy superficial y bueno, nada, creo que nos hace más querer llegar a esos estándares, viste, que vos decís, todo lo que, nada, esto es natural y en realidad te das cuenta que está todo armado, que no es tan así como se ven las redes. Sí, además que las redes son como nuestro segundo espacio de socialización. Antes, ¿no? O sea, como que la única forma de encontrarse era en el cara a cara y ahora no, y un poco que empezamos a creer, sobre todo nosotros que nacimos básicamente con un celular en la mano, de que toma más protagonismo la socialización virtual que lo que pasa realmente en nuestra vida cotidiana y en lo real. Claro, básicamente se termina construyendo una relación, el principio de la relación por lo general empieza en un hola, ¿qué onda? Me pasas tu Instagram. Y claro, porque precisamente estamos atravesados por eso y porque simplemente nos termina controlando y no. ¿Cómo es esto de que el inicio de la relación empieza así de esto? ¿Me pasas tu Instagram? ¿Cómo es esto? Y es como hablar de un CV virtual. Entonces, vos te fijas el perfil, lo que suele pasar, no te fijas el perfil y decís, bueno, tiene tantos seguidores, tiene tantas fotos, tiene tantas cosas. Y muchas veces empieza a generar esta construcción de que, bueno, si tiene tal prototipo de perfil, entonces no te conviene. Si tiene tal prototipo, entonces sí, porque es inalcanzable. Entonces empieza a construir esa imagen en base a qué tan relacionable sos en base a tu perfil, en base a tus seguidores, en base a estas cuestiones. Es muy fuerte. ¡Wow! Es terrible. Yo no sabía que se socializaba. Sabía que estaba entre medio de las relaciones, los vínculos actuales. A los adultos también nos pasa. Pero no sabía que se relacionaban de esa manera. Sí, es que bueno, que es lo que te permite muchas de las redes, ¿no? Un poco incluso el scrolleo, como bueno, esto me gusta, esto no me gusta, y si no me gusta yo lo puedo pasar. Y termina pasando eso con las redes sociales. O sea, vos ves su perfil, ves lo que comparte, lo que no comparte.
a lo que le da like, porque encima ahora Instagram te deja ver incluso a qué le da like la persona que vos seguís, entonces es como, podés saber todo de esa persona y no necesitas ni siquiera cruzar una palabra que vos podés como encasillarlo de alguna forma a partir de lo que sube o no sube. Claro, pero es un saber del otro que tiene que ver con una imagen de lo que muestra, ¿no? Con un saber real. Claro, ¿No? Muy controlado, obviamente, porque no es lo mismo hablar con alguien que tiene tiempo de pensar lo que piensa, que tiene tiempo de borrar, que tiene tiempo, a alguien que cara a cara te da tal gesto, te muestra tal cosa, te responde en el momento con el estímulo. Entonces, bueno, se da como toda esa diferenciación en ese proceso. Ay, es tremendo, sí. ¿Y ustedes cómo lo viven? Porque, ¿por qué pensamos en debatimos antes en el grupo sobre qué tema queríamos conversar y los chicos trajeron este tema? ¿Por qué trajeron este tema? Ya escuchamos que les afecta, pero... Creo que, bueno, un poco por esto de que muchas veces la mayoría de nuestros problemas terminan, o en general toda nuestra vida está siendo atravesada por las redes. Y obviamente hay formas de que, o sea, las redes tienen algún tipo de impacto positivo para comunicar algo, para expresar lo que vos querés decir, incluso para conectar con gente que tenés lejos. Pero bueno, también hay una realidad y es que todo eso tiene un lado B. La mayoría en general convive con un, bueno, me comparo con alguien que veo por redes, o por qué la gente no me da like, digamos, y todas esas situaciones hacen que creamos que es como un problema nuestro. Y en realidad está bueno traerlo porque si lo vemos en colectivo nos damos cuenta que, bueno, es algo que nos está pasando un poco más de lo que creemos. Es un problema colectivo entonces, ¿no? Es un terrible problema colectivo. Sí. Sí, porque además es como volver a plantear la cuestión de los estándares inalcanzables, pero de una manera cada vez más masificada, porque vos lo ves en 1500 influencers, y a mí me pasa, por ejemplo, con mis primos más chicos, que desde ya los empezás a ver, que el estándar de vida es ser streamer, el estándar de vida es alcanzar un montón de plata sin hacer nada, sin estudiar nada, sin leer nada, entonces genera toda esa construcción que es muy difícil después de cómo te salís de ahí. Entonces, bueno, creo que además logra alcanzar un público de forma mucho más masiva. Y eso explica la conflictividad del tema. ¿Por qué es tan difícil cuando todos lo tenemos tan incorporado? Entonces, bueno, creo que un poco por eso. Claro, y también eso mismo es lo peligroso del tema, que el alcance es mucho mayor, porque yo puedo hacer un video y este video le puede llegar a una persona en Japón que no tiene ni idea de lo que estoy diciendo, pero le puede llegar igual, y esta persona lo puede compartir y se masifica. Y simplemente ya estoy en todos lados. Y Sí. lo que yo diga en ese video puede terminar afectando muchas vidas. Y justamente en su mayoría son vidas adolescentes y jóvenes. Sí, también como ha pasado que se sacan fotos inapropiadas de una persona y se viraliza. La verdad que es sumamente dañino. Sí. Y ustedes, por ejemplo, en la autoestima, porque estaba pensando en esto que decían de los referentes, ¿no? O sea, en la adolescencia es una etapa de la vida en donde se va construyendo la identidad y se van armando ideales que tienen que ver con lo social, con lo familiar y también con la pregunta y la crítica que uno hace hacia el sistema familiar desde donde viene, ¿no es cierto? O sea, hay un proceso de diferenciación. Y pensaba en esto, cómo se instalan referentes, como ideales con los que identificarse, que a veces son muy negativos, porque esto que decía, o sea, todos pueden llegar a ser youtuber, no, un porcentaje muy chiquito, o sea, Pero en redes se vende como que todos pueden llegar a hacerlo si tienen el suficiente esfuerzo. Y en realidad es una mentira bastante traicionera, porque es verdad, con esfuerzo todo se puede lograr, pero también hay que fijarse que no solo es el esfuerzo, sino es la calidad del contenido, es lo que vos pensás hacer con esto, es el recurso monetario inicial, porque siempre hace falta algo con lo que empezar, porque no es lo mismo grabar desde un teléfono cualquiera que grabar con una cámara profesional,
con la que la calidad del video es mucho mejor, el audio se escucha perfecto, no tiene delay, que precisamente. Sí, además hay que ver si al algoritmo le gustas lo suficiente, porque también es una realidad de que el algoritmo sabe más de nosotros que incluso nosotros mismos. O sea, ya sabe qué video vamos a saltar, a qué video vamos, a qué persona vamos a seguir. Entonces, bueno, también es eso. Al algoritmo, ¿le vas a gustar como para volverte famoso o no? Como que creo que esto de la referencia es importante porque, bueno, lamentablemente hay gente que el algoritmo sí quiere y por ahí es difícil filtrar lo que realmente yo quiero ver o el influencer, el creador de contenido que yo quiero ver al que me están mandando predeterminado por lo que creen que me va a gustar a mí. Entonces es difícil porque empezamos a perder un poco la capacidad de elegir nuestros propios referentes, porque bueno, quizás hasta incluso hace unos años era bueno, voy a leer, voy a informarme, voy a leer a tal autor, a tal otro, a tal otra, y bueno, a partir de ahí voy viendo quién me gusta, quién no, pero ahora es al revés, digo, voy a ver a quién sigo, entonces a quién quiero parecerme de cierta forma. Tremendo. Claro, incluso también con la parte de los libros, porque uno empieza a seguir una cuenta y la cuenta te dice, no, porque este libro está bueno, y te empieza a llamar la atención inconscientemente. Entonces decís, claro, este libro debe estar bueno, me lo quiero comprar. Y en una vez así, te afecta positivamente porque estás haciendo algo más allá de seguir scrolleando infinitamente, pero termina siendo igual. Te está recomendando algo el algoritmo porque te conoce más de lo que vos te conoces a vos mismo. Y antes de entrar al vivo, hablábamos con ella que en los trastornos de, por ejemplo, contaba que en los trastornos de alimentación hay personas que te dicen, ¿lo podés reproducir? Porque me pareció... Sí, de que hay comunidades en Twitter, sobre todo en Twitter, pero también puedes encontrar en cualquier red social, que dan consejos sobre cómo entrar en cierto estándar que termina siendo básicamente promocionar un TCA y te dan paso 1 o paso 2 o paso 3 para básicamente arruinar tu salud para siempre. Sí, creo que básicamente pasa eso, con las redes, construyen como conductas destructivas mucho más fácil, más rápido, más automático, con mucha ayuda. Entonces, nada, creo que esto que vemos, las referencias hablamos, pues, esto mismo que hablamos, es como, bueno, yo me quiero parecer a esta persona, que muchas veces tiene como un estándar de físico, cuerpo muy hegemónico, vas a ese tipo de lugares donde te dan esos pasos, te dan como todos esos pasos para ese tipo de conductas que puede ser TCA o puede ser muchos tipos de... Y lo peligroso de eso es que no hay mucha pregunta, ¿no? No, y además que lo hacen en un contenido muy bien escondido. A mí me parece, porque creo que se ha puesto muy de moda el que como en un día. Entonces es inofensivo porque te estoy mostrando nada más que como yo en un día. Pero mostrar, ponele, muchas influencers se comen un platito de yogur, después comen 3 nueces y no comen más nada todo el día. Y no están directamente haciendo una propaganda, pero sí. Entonces después muchas adolescentes, digo muchas porque suele ir para ese lado, no... Que comentan después, bueno, no voy a comer tal cosa, bueno, yo te voy a copiar tu dieta, bueno, pasanos la aplicación para contar calorías y de esa manera se va generando también, de forma más inconsciente quizás. Sí. También he escuchado en el ámbito del consultorio que te enseñan cómo cortarte. La verdad que es cero salud mental esto de las redes. Sí, también es aprender un poco a filtrar, que bueno, obviamente no es negocio para las aplicaciones también. Antes que hablábamos con la Tania en el micro de que bueno, antes Instagram te decía hasta acá llegó el contenido que te recomendamos o que es para vos, a partir de acá es como escroleo libre, pero ahora no, vos podés bajar infinitamente y nunca se termina lo que te van a seguir recomendando. Entonces también entender de que bueno, decir yo no voy a usar las redes, no voy a usar Instagram, no voy a usar TikTok, bueno, es difícil porque vas a terminar con la sensación de que te estás quedando afuera de algo, pero sí es importante como tratar de filtrar lo más posible qué hacemos y de qué modo nos comportamos en internet también. ¿Y cómo hacen ustedes para filtrar? O sea, ustedes porque están más advertidos, veo, en lo que están más conscientes. ¿Cómo hacen? Si les tuvieran que sugerir a chicos de la edad de ustedes
¿Cómo hacen para hacer esa diferenciación? Y yo en lo personal creo que cuando uno, que se va, más en estos momentos vulnerables, uno como adolescente que entiende que tiene todo una flor de piel, es como cuando ves un contenido que sepas que no es constructivo, le pongas que no lo recomienden, que lo saltees, etc. Pero empezar a modificar tu algoritmo, que es posible a partir de cosas que sepas que no te destruyen. Porque pasa, muchas veces uno entra a las redes como forma de cubrir las cosas que te pasan en tu día a día, de esconderse de muchas cosas. Y bueno, creo que uno a veces cuando se asfixia mucho, se apura mucho en eso, es importante eso, empezar a filtrar qué contenido crees y qué no, qué te hace bien y qué no. Pero creo que eso, el primer paso es querer estar bien con eso, es querer cuidar tu salud mental con las redes. O sea que hay que tener mucho cuidado con las redes en relación a la salud mental. Y hablábamos, o sea, habíamos relacionado el tema de las redes y la autoestima. ¿Qué es para usted la autoestima? A ver, ¿qué será? Y etimológicamente o... No sé, ya, si sabes de la etimología y la querés compartir. No sé exactamente la proveniencia real, pero básicamente es la combinación de dos palabras, que sería auto, que se refiere a uno mismo, y estima, que se refiere al amor que se siente hacia. Entonces, la autoestima es eso, el amor que uno se siente, o sea, que uno siente hacia sí mismo. Y justamente se relaciona con la afección que tiene las redes sociales, tiene la autoestima, en que justamente estos estándares imposibles, las hegemonías tan arbitrarias, terminan siendo que matan la autoestima, generan complicaciones no solo físicas, sino también en especial psicológicas, que terminan afectando a grandes masas de gente joven, gente grande, pero en especial a la gente joven, que está justamente en el momento en donde la cabeza absorbe todo. Ajá. O sea que vendría siendo como la construcción del amor por uno mismo. O sea, o el autocuidado, ¿no? Sí, o la identidad también. Cuando tenés tanto, no sé, lográs establecer límites, vínculos y en general patrones que te hagan sentirte mejor con vos mismo. Para primer paso como para sentirse bien con el afuera también. ¿Y los like y los no like, o los no, influyen en la autoestima? Depende del motivo de las cuentas. Y yo creo que por lo general sí, porque para uno un like o un dislike significa la aprobación o la desaprobación de los demás, digo, es lo que te da la validación de los demás. Entonces yo creo que sí, afecta un montón, digo, bueno, incluso uno cuando sube una foto se mira hasta el mínimo detalle a ver qué es lo que está bien y qué no está bien, entonces cuando no tiene un like de alguien o se lo ve algo así, automáticamente entra en ese momento de pensamiento destructivo de decir que estuvo mal de mí, que tengo que cambiar, es como, para mí afecta un montón. Sí. Es tremendo porque la mirada del otro, que encima es recontra superficial, porque no está presente, está reducida al like. Es un montón, ¿no? ¿Y a ustedes les ha pasado que han subido contenido en la vida personal y se han sentido con más autoestima, menos autoestima? Porque uno está inserto en esta lógica. Y sí, en realidad yo creo, bueno, ahora trato de hacerlo lo menos posible en lo personal, ¿no? Pero bueno, también en un momento de mi vida, que tenía mucho que ver con mi entorno, era como, bueno, voy a subir esta foto con esta canción, y esa foto, antes de ser la foto elegida para subir, pasaba por mi grupo de 10 amigas que encima, si alguna encontraba un defecto, andaba, o sea, no la subía. Pero era como, primero pasaba por un montón de filtros antes de ser la que elegía. Yo que bueno, se suponía que es como querer compartir algo, digo, una imagen tuya que te gusta y que le querés mostrar a los demás, terminaba convirtiéndose como en una tortura. Entonces ahora es como, realmente, lo que trato de plantearme es, ¿realmente tengo ganas de subir esta foto? ¿O la voy a subir para que la vea tal persona, la like de tal persona, voy a hacer este comentario, voy a subir esta canción porque quiero compartir esto o porque quiero que los demás me validen? Y creo que también está bueno
en general para manejarse en las redes, tratar de pensar todo 2 o 3 veces antes de ponerlo ahí, porque si no nos vamos manejando como de forma superficial con nosotros mismos inclusive. Esa es una re interesante propuesta de herramienta, podríamos decir así, ¿no? O sea, es como una pregunta, o sea, ¿publico esto para expresarme o para que me aprueben? ¿Y qué es lo que estoy expresando con esto, no? Porque si es para que te aprueben, entonces lo que estás subiendo va a depender absolutamente de la validación del otro, que es la del like. Pero si en cambio vos decís, bueno, yo quiero expresarme con esto, no sé, que puede ser porque es re lapidario, o sea, pasarlo por un montón de filtros y que el otro te diga si es que está bien o que está mal en vos. Yo creo que un poco esto de, para mí actualmente, publicar algo que seas meramente para expresarte es casi un acto de rebeldía en la actualidad. Es casi un acto que, digo, que es como que sale un poco la norma, es decir, no, qué sé yo, alguien un adolescente que publique, qué sé yo, lo que piensa o qué sé yo, algo, eso, fuera de lo que, eso, no me sale cómo decirlo, pero eso. Sí, de lo Qué esperado. interesante, a ver, qué interesante, porque los jóvenes sí hay algo que para mí que es hermoso de la adolescencia, es la rebeldía necesaria. Es necesario la rebeldía. ¿Por qué les parece que es necesaria la rebeldía? ¿O qué piensan ustedes? Porque si no, nunca creces tampoco, nunca desarrollas una personalidad, estás siguiendo lo que se supone que tenés que seguir. Pero si no rompes en algún momento ese molde, que pasa, suele pasar, probablemente no terminas de desarrollar una identidad propia, estás siguiendo un patrón nada más de alguien más. Ajá. Entonces, bueno, creo que aparte el negocio en las redes sociales es un poco eso, que vos no te desarrolles más allá del modelo. Y bastante bien lo han hecho, bastante lo hacen en el día a día, entonces creo que poder cuestionarlas, poder pararse un segundo y decir, bueno, pero si a mí me gusta, lo voy a subir igual, o no lo voy a subir o me voy a desconectar una semana, creo que también contribuye justamente a romper esa idea. Porque es lo ideal, justamente todo un prototipo de personitas iguales que se callan la boca y que nadie dice nada, es perfecto, es conveniente. Es conveniente. Y esto que decías del acto de rebeldía, de decir lo que pensás, por ejemplo, ¿lo has podido llevar a cabo? ¿Qué te pasa qué sentís cuando pones ahí lo que pensás? Y yo, en lo personal, digo, por ejemplo, cuando pasa algo en el mundo o en el país que a mí me hace ruido, me genera necesidad de manifestarlo y quejarme, para mí subirlo a las redes sociales es entender que no va a entrar en la norma totalmente, que puede generar ruido en esas personas que yo siempre pienso que me van a dar like, que me siguen por todo lo que le hablamos. Por ejemplo. Esta cuestión de perder seguidores cada vez que uno se expresa, pero bueno, también, digo, siempre hay como... ¿Quiénes son los seguidores? No, por eso, Es siempre cierto, hay no, lo digo como un chiste. dos miradas. Digo, qué loco eso, ¿no? ¿Quiénes son? O sea, ¿quiénes son quién es? De por sí en el proceso de construcción y de crecimiento a uno le cuesta mucho correrse de la mirada del otro. No es tan sencillo, coincido que es un acto de rebeldía, porque todos queremos ser reconocidos, aceptados, mirados, y para eso generalmente estamos dentro de la norma, como decía la Violeta. Pero bueno, está bueno pensar distinto, por lo menos hacer algunas preguntas, ¿no? Porque sí, eso que decía la Violeta también es como la pregunta que hay que hacerse también es conveniente para quién que nosotros nos vinculemos de esta manera. Porque estos modos de vincularnos actuales, que son recontra superficiales, que son recontra aspiracionales, pero casi inalcanzables, hacen un daño terrible y terminan rompiendo el tejido social, ¿o no? Sí, totalmente. Sí, también es pensar, o sea, que bueno, hoy hablamos con una profe, ¿no?, que nos decía como de que un profesor a ella le dijo hace muchos años que les iba a estrenar la cabeza, porque era un profesor de lógica. Entonces les dijo, ahora van a aprender a pensar. Y yo algo que se me quedó pensando es como, bueno, creo que muchos jóvenes, digamos, a los 17, 18 años, digamos, el momento en el que supone entras a la adultez sin haber cuestionado realmente nunca nada. Y eso es lo peligroso de aceptar el mundo como se nos viene planteado por una cuestión de esto de ¿qué vas a construir vos? O sea, en este mundo solamente querés ser un ente que da like, que se fija en lo que sube el otro,
Digo, que por ahí incluso veo a gente de mi edad que está más preocupada por lo que le pasa a los famosos o por lo que le pasa a sus influencers favoritos que por lo que pasa esa persona como adolescente que está a punto de tener que tomar un montón de decisiones sobre su vida. Entonces es como, bueno, cuestionémonos cosas, tratemos de entender de que incluso si a alguno le da miedo la palabra rebelde, bueno, tratemos de estrenar un poco más nuestra cabeza y darle un poco más de funcionamiento también, porque si no caemos en una que no se te cruza nada. Es peligroso eso Y también. de esa no se puede salir. Bueno, estos espacios son interesantes porque precisamente las personas, no todas las personas tienen a lo mejor impulso que tienen ustedes y a lo mejor habilitada la pregunta. Que lo digan ustedes a los otros jóvenes me parece súper interesante. Mucho más que lo diga yo o que lo diga cualquier adulto, ¿no? Porque los invita a crecer. Bueno, y podríamos seguir charlando 500 horas, pero quería preguntarle, sí, que si quieren acotar alguna otra cosa, si quieren opinar, porque ayer varios de los que están acá estaban en la marcha, si quieren decir algo sobre eso. Y yo creo que un poco cuando hablamos de no perder la vista de la realidad con las redes sociales, de preocuparse también por lo que, más allá de la polémica entre influencers, sino también pensar que en el país hubo una marcha por una ley que iba a ser totalmente destructiva para el país, iba a ser totalmente negativa y perjudicial. Creo que empezar a pensar más en eso, informarse más de eso, empezar a ver que se más contenido al respecto, digo. Sí, también pensar de que si tenemos un país que sea justo, podríamos decir, donde realmente exista cierta equidad entre todas las personas de la sociedad, también vamos a poder construir más herramientas para que estas problemáticas, ¿no? Bueno, la falta de autoestima, los trastornos de la conducta alimentaria o algún tipo de problema de salud mental, va a ser un mejor lugar para que nosotros podamos y tengamos habilitada la forma de mejorar como ese aspecto de la salud mental y también socialmente. Creo que nosotros ahora, incluso, pensar que, bueno, las redes sociales nos proponen esto, que estemos todo el tiempo, por lo menos las mujeres, comparándonos todo el tiempo tratando de bajar de peso, todo el tiempo tratando de ver más hegemónicas, para que no terminemos teniendo ni la fuerza, ni la energía, ni los pensamientos puestos en, hay problemas sociales bastante graves y que me están afectando a mí, no sé si está tan bueno de que los extranjeros sean los dueños de este país que es hermoso. Entonces, bueno, también está bueno que nos vamos a sentar acá, que lo podamos charlar, pero que también vayamos tratando de ejercitar esto de cuestionarnos qué pasa más allá de nuestro malestar, que es un malestar que nos instalan las redes sociales y quizás es esto que decíamos recién, ¿no? De que, bueno, es conveniente para algunos que nosotros tengamos malestares que sean más por arriba para no pensar en lo que pasa más debajo. Ajá, lo más estructural. ¿Ustedes quieren? Concuerdo en lo que dice, porque es cierto en que todos estos estándares que se nos imponen por medio de las redes sociales y de manera bastante ocultas, no solo en el caso de las mujeres, porque muchas veces en el caso de los varones nos pasa que el punto de comparación es el hombre musculoso trajeado con un maletín y bien peinado, y también es bastante difícil llegar a eso. Pero claro, resulta en que muchos varones se deciden e intentan y claramente fallan, porque el estándar está por las nubes y ahora no tenemos. Diole, ¿vos querés decir algo? Con respecto a la marcha, yo creo que encontré esa dualidad que tienen las redes sociales. Yo creo que tiene ciertos aspectos positivos en algunas cosas. Por ejemplo, creo que la convocatoria de ayer estuvo muy buena por parte de muchos referentes muy copados. Por ejemplo, Lali, que viene invitándose un montón. Entonces creo que esa visibilización también está buena porque hace accesible a todo un público que quizás no participa
o no sabe o no está informado, porque también es difícil informarse. Entonces creo que por ese lado se puede encontrar algún aspecto positivo que permite conectar de alguna manera con la gente. Sí. Claro, pero es que ahí hay otra, me parece que hay otra motivación que no tiene que ver con mostrar cosas así como muy hegemónicas, muy ejemplares, muy inalcanzables, sino con algo que nos convoca a todos como argentinos, ¿no? Como, bueno, esto nos está haciendo mal a la mayoría, ¿qué hacemos con esto? Conectar más humanamente, claro. Me parece que esos referentes también existen y está bueno poder visibilizarlos más, que pueden alcanzar un poco más de esos espacios. Sí, también entender de que nosotros como jóvenes tenemos un montón de cosas y de problemáticas que exigirle a la política, básicamente, que no es una mala palabra, es una forma de transformar la realidad. Entonces, que si nosotros por lo menos podemos problematizar lo que nos está pasando, vamos ya a tener un punto para, incluso a través de las mismas redes sociales, porque conozco muchos, que escriben lo que sienten y lo transmiten de la forma que pueden y que les sale, y que la política también debería leer de cierta forma, y que bueno, esto digo, subir, si no podíamos ir a la marcha o si fuimos, pero a través de las redes, que es como nuestro segundo espacio de socialización, posicionarse, nada, también le tiene que dar un mensaje a la clase política, sobre todo, bueno, nuestro primer mandatario pasa más de 5 horas por día en Twitter, ¿no? Bueno, que se ponga a leer lo que le Ahí dicen. está el modelo, Ajá. dándole esas cosas. Y lo que le dicen los jóvenes, sobre todo, porque ayer se vio muchísima convocatoria de pibes que la verdad fue hermoso. Hermoso. Me quedé pensando en esto de lo positivo y lo negativo de las redes sociales y pensaba que en lo negativo está ese abismo entre la realidad y lo que muestran como ideal, ¿no? Y en lo positivo, digamos, lo que pasó ayer, que es como una denuncia colectiva de lo que no funciona, de lo que no queremos, ¿no? Si todo fuera así, las redes serían recopadas. Pero si no, queda la mitad fuera, porque los no entrajados, como decías vos, tanto para las mujeres o como para los varones, te genera mucha angustia la exclusión. Y sobre todo en un momento de la vida de ustedes en donde está la grupalidad por sobre todas las cosas, que la grupalidad está siempre, para los adultos también, pero ¿en qué están pensando? ¿Qué dije que las hizo acordar de algo? Bueno, ellas son presidentas del Centro de Estudiantes de Bellas Artes. Yo las admiro profundamente, los admiro a todos y a todas. Yo creo que la adolescencia es la etapa de la vida para construir utopías, para construir realidades, para transformarlas, para diferenciarse, para cuestionarse. Y por eso los he invitado, yo los admiro, ya lo saben. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué les podríamos qué consejo no, me gustaría preguntarle otra cosa antes. Si para ustedes la política se puede separar de la realidad, porque vieron que hay gente que piensa que la política no está separada de la realidad, que está separada. Una cosa es la gente que separa la política de la realidad y la gente que está separada de la política y de la realidad. A ver, ¿qué quieres decir con eso, Nico? Porque precisamente esta gente segundamente mencionada no entiende que realmente la realidad, valga la redundancia, es política, porque estamos todo el tiempo atravesados por una ley que permite vender el territorio en donde vos vivís, un noticiero incluso. Las noticias son políticas. Tomar una decisión sobre si ir a estudiar a esta carrera o a esta otra es política. Entonces, no es posible. Esa sutileza no se ve. Es que se ha quedado mucho el discurso de la política partidaria. Creo que ahora la cuestión de los urbanos, de Cuca libertario, está como muy fuerte y es mucho más que eso. No es el referente político, nada más el que se ve. Ya el hecho de ser pueblo, de votar, de estar en democracia, es política también. Entonces, más allá de lo partidario, creo que evidentemente se construye en realidad.
yo creo que el problema que hay, por lo menos en Argentina, digo, con la larga historia de dictaduras militares que tenemos y demás, es que bueno, la política solo se entiende como de esto partidaria, solo podemos darle una mirada, pero en realidad la política son básicamente todos los aspectos de nuestra vida. Entonces es imposible que la política se distancie de la realidad. O sea, si incluso es como que, bueno, un poco en algún análisis, la dirigencia política o los partidos políticos tienen mucho que ver con lo que está pasando en el pueblo. El problema es que si esa dirigencia se va a plantar para discutir lo que está pasando y por qué estamos como estamos, o bueno, si va a negociar básicamente con, por ejemplo, los datos, la información, el algoritmo de los jóvenes que pasamos todo el tiempo en las redes sociales, que es un poco lo que hablábamos en el streaming que hicimos en nuestra escuela. Ajá, hicimos un streaming. Bueno, nada, era eso, que la política está y Está en no todas es posible partes. que se diferencie. La clase política puede ser que elija diferenciarse del pueblo, pero bueno, eso ya quedará para que lo juzgue cada uno y cada una. Y un poco también eso que veníamos hablando, que el adolescente es un sujeto meramente rebelde. Y creo que la rebeldía y la política van totalmente juntas. Creo que como jóvenes también es importante que estemos saltando todo lo que pasa, que entendamos que todo lo que hagamos es político. Ir a la escuela es político. Tomarse un micro y pagar lo que pagas es político. Y me parece que empezar, también en las redes sociales, empezar a ver un poco también los algoritmos a informarnos, no sé, digo, involucrarnos mejor en lo que... También pensaba en esto de que estudiar también es político y no querer, porque no, si la ley de educación obligatoria, hay una política detrás de eso que está pensando que es beneficioso para el pueblo, para la transformación, para el futuro, que la mayoría de las personas estudien. O incluso que la universidad sea pública, ¿no? Totalmente. Vamos a avanzar un poco más atrás en la historia, pero también parte de lo mismo. Pensar en que, digamos, la gente viva cada vez mejor y también que la educación posibilite el ascenso social, porque por ejemplo en mi familia no estudió nadie, yo soy la primera egresada. Entonces, bueno, eso me ha permitido tener condiciones de vida totalmente distintas. Pero si no hay espacios de construcción de otros sentidos, como esto que estamos generando, es más difícil, ¿no? Bueno, y para cerrar, ¿qué consejos le darían a los jóvenes y a los adultos que nos escuchan respecto de lo que quieran, de las redes sociales y la autoestima, o de lo que hemos hablado de la política, o lo que quieran decir? A ver. Para evitar dejarse controlar por el algoritmo, hay que encontrar otras cosas que hacer fuera de las pantallas. ¿Y cómo hacen para salirse de las pantallas? ¿Cómo hacen para encontrar esas cosas? A ver, ¿cómo hacemos? Y yo personalmente encuentro que el hecho de ir a estudiar, por ejemplo, para mí la facultad es un espacio plenamente de conexión con el otro, en donde todo el tiempo estás discutiendo, todo el tiempo estás hablando, todo el tiempo, bueno, mi facultad personalmente está llena de agrupaciones, todo el tiempo tenés algo. Entonces, creo que encontrar esos espacios, que no tiene que ser necesariamente una institución educativa, ir a una biblioteca, ir a una plaza, te permite abrir un poco la mirada y eso, y conectarte un poco más. Sí, incluso tratar de buscar conexiones reales con tus pares. Tampoco, a mí no me gusta mucho dar consejos, pero sí es como, bueno, nada, nunca está de más poder mirar al otro a la cara, poder reírse con tus amigos, poder abrazar, incluso, no sé, a tus viejos, a tus hijos. Digo, siempre cualquier forma de conexión que sea humana y que salga realmente desde el corazón, creo que va a estar bien y va a ser un primer paso. Buenísimo. No, nada de eso, un poco lo que veníamos hablando realmente, es empezar a buscar otras redes, incluso de contención, digo. Nada, es lo mismo, ¿no? Perder la vista de la realidad, de lo que pasa, poder salir un poco de ese mundo digital que nos absorbe, que un poco nos modela la vida y nada. Bueno, y también esto de que las redes muestran una imagen de completud que no es cierta, que la falta es constitutiva de nosotros, digamos, los seres humanos, que tenemos que aceptar lo que tenemos, lo que somos, porque precisamente si nos comparamos es sumamente injusto
justo con nosotros mismos y con nuestra singularidad y con nuestra diferencia. Porque no vamos a ser todos iguales, salvo que nos operemos todos, que no todos iguales, ¿vieron? Qué loco eso, en una época cómo se fue instituyendo las mismas caras, las mismas... Entonces, bueno, yo eso, invitar a los que nos están escuchando a que tengan esta advertencia de que lo que se muestra en las redes no tiene que ver con la realidad, sino con la completud. La imagen siempre muestra una completud que en la vida real no sucede y que es injusta la comparación porque anula nuestra singularidad. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar nuestra singularidad porque vamos a vivir toda la vida con nosotros mismos. Y me parece re bonito esto que decían de encontrarse con el otro, de mirarse más a los ojos, de compartir, esto que decía la Violeta, los espacios de la escuela, la universidad, lo que sea, el encuentro con el otro siempre trae, enriquece, porque es un encuentro con una diferencia, que bueno, también es difícil, porque los vínculos son difíciles, por las diferencias precisamente, pero si estamos disponibles o dispuestos a poder dejarnos sorprender por algo del otro, puede ser maravilloso, ¿no? Entonces, menos redes y más encuentros podríamos proponer. Bueno, y decirles a todos y a todas que los adolescentes y las adolescentes que se quieran sumar, si se quieren sumar más voces, estaría buenísimo. Y si todo anda bien, podemos hacer otro encuentro después, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿alguna cosa más? Gracias a Caleido, gracias por este espacio. Acá estamos en Maipú, inaugurando este espacio de ellos y nosotros estamos acá compartiendo con ellos este maravilloso lugar y este encuentro. Y gracias a ustedes saben que yo los adoro, las adoro, y yo estoy segura y convencida de que los jóvenes tienen muchísimo para decir y que podemos seguir pensando en transformar la realidad. ¿Sí? Bueno, adiós.